Esto es Teología al Día, es un momento teológico donde compartimos de la palabra de Dios y también sobre herramientas y maneras como debemos estudiar la palabra de Dios para un entendimiento mucho mejor de la Biblia, para conocer y amar al Señor, para vivir para su gloria. En el video anterior yo les hablé sobre la importancia de la teología, por qué debemos estudiar teología. Y claro que cuando pensamos de esa manera, la pregunta que viene es ¿qué recursos podemos usar para estudiar teología? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para estudiar teología? Y lo primero que las personas piensan automáticamente es en una Biblia de estudio. Esta es la Biblia de estudio Dake, que yo recibí el día de mi ordenación como pastor bautista ya hace un tiempo. Particularmente no uso Biblias de estudio, y ya voy a explicar, y les voy a explicar ahora por qué. Básicamente porque la Biblia de estudio es un comentario del autor, del editor, sobre los comentarios. Comúnmente tienen sus pensamientos teológicos, sus ideas. En algunas ideas son muy buenas, principalmente cuando son aspectos gramaticales, cuando son aspectos históricos, geográficos, que muchas veces están, pero como todo, siempre tendrá la tendencia del autor. Y además siempre los comentarios de las Biblias son pequeños y pueden servir para momentos de apuntes, para cosas puntuales, para ayudas rápidas, pero no te dan todo lo que tú necesitas. Entonces, cuando se estudia un libro de la Biblia, comúnmente pensamos en un comentario bíblico sobre un libro. Por ejemplo, este es un clásico de John Stott sobre Romanos, excelente también, muy bueno. Hay otros, por lo menos como el libro de Hebreos, un estudio que estamos haciendo, que yo estoy haciendo para efecto de mi estudio de maestría. Este libro es excelente, no es mío, es de un amigo mío que me prestó. Pero también puede ser que no estemos trabajando un texto bíblico, sino temas, asuntos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hablar de Dios, yo puedo entonces buscar un libro que hable sobre Dios, solamente sobre el ser de Dios y atributos, como en este caso de Eber Campos. Yo puedo también buscar un libro sobre iglesia. Entonces, este es un libro completamente eclesiológico sobre un asunto específico. También yo puedo usar como referencias algunas predicaciones, o sea, qué fue lo que otros predicadores dijeron. Entonces, por ejemplo, podemos usar un libro como este, que son una serie de predicaciones de Spurgeon, que es muy bueno para ayudarnos en muchas herramientas y en muchos asuntos. Pero también vale la pena saber un poco los contextos históricos. Entonces, buscamos libros que nos ayuden a entender la historia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que nos dan una referencia histórica de costumbres, ideas, y eso siempre va a ayudarnos en varios aspectos. También podemos usar un diccionario teológico, donde nos van a responder preguntas con relación a la Biblia, con relación a temas. Esto es excelente, una muy buena herramienta. También los hay de varios tomos. Esta es una serie de varios tomos que también es excelente. Está también aquel que quiere decir, bueno, yo quiero entrar en los conocimientos de idiomas. Entonces, por ejemplo, yo tengo 4 volúmenes del Diccionario de Teología del Nuevo Testamento y un volumen único del Diccionario de Teología del Antiguo Testamento. Son buenos, son buenísimos, pero estos diccionarios, colocar uno al lado del otro, hay que recogerlos con pinza. ¿Por qué? Porque, primero, principalmente el griego, él no se interpreta a la luz del conocimiento clásico del griego, sino que como los escritores, quitando a Lucas, todos tienen un trasfondo hebreo, el griego se debe interpretar a la luz del hebreo. Y eso lo vemos mucho cuando se usa la Septuaginta, la versión de los 70. Se trabaja mucho ese concepto. ¿Por qué? Porque la traducción de los 70, que es la versión griega del Antiguo Testamento, ellos tradujeron del hebreo para el griego usando como referencias las palabras en hebreo. Y bajo ese punto de vista es que los autores del Nuevo Testamento escriben también. Entonces, ¿vale la pena? Ahora, ¿solo un diccionario de hebreo es suficiente? No, por causa de las particularidades del hebreo, de las maneras como los verbos se trabajan. Hay 7 fuerzas del hebreo y dependiendo de la fuerza, un verbo puede ser principal y otro no. Entonces, el uso de los diccionarios de griego y hebreo siempre es bueno hacerlo después de conocer a profundidad los conocimientos de griego koiné del Antiguo Testamento y del hebreo del griego koiné del Nuevo Testamento, sí, y del hebreo del Antiguo Testamento. También se pueden usar libros de teología sistemática. Yo tengo por lo menos un clásico de los clásicos, La Institución de Calvino, es un clásico.
Y entre los libros que yo uso, teología sistemática más modernos, yo uso Gruden, aunque ya no lo uso tanto. Uso más Berkov y estoy bien inclinado a usar Strong, que me pareció excelente en estos días. Sin embargo, todo eso que dije y muchas otras herramientas más, atlas bíblico, comentarios, léxicos, ellos son excelentes como herramientas, pero nada va a sustituir la palabra de Dios. ¿Por qué dejé la Biblia de último? Porque comúnmente usamos la Biblia en último lugar a la hora de hacer un estudio y ahí partimos de un principio equivocado. Todo el material que yo les mostré surge a través del surgió a raíz del estudio de la palabra de Dios, pero es la palabra de Dios nuestra fuente primaria principal para entender la propia palabra. Por eso, a la hora de estudiar teología podemos tener las mejores herramientas, pero si desconocemos la palabra de Dios, nuestras predicaciones serán vacías. En realidad no vamos a enseñar, como Pablo le dijo a los Efesios, todo el consejo de Dios. Lo que vamos a hacer es mezclar un conjunto de ideas y no vamos a conseguir transmitir lo que Dios quiere hablar a su iglesia en ese momento. Entonces, un buen teólogo parte de la Biblia. Por eso es importante que antes de usar cualquier herramienta de su biblioteca o de las que pueda comprar, porque también viene la cuestión del criterio. ¿Cuál es el criterio para definir que un libro es bueno o es malo? La propia palabra de Dios. ¿Esto quiere decir que yo puedo estudiar la palabra de Dios por mí mismo? Sí y no. Sí, porque todos tenemos el privilegio de conocer la palabra de Dios y de estudiarla. Por eso es que, como les dije, yo tengo esta Biblia, tengo una Biblia de estudio, tengo otra Biblia y tengo la Biblia que yo uso para predicar en la iglesia y tengo una Biblia bilingüe inglés-español. Pero ¿eso es suficiente? No, necesito conocer la palabra de Dios, necesito amar la palabra de Dios y estudiarla frecuentemente, primero para ser edificado por ella, para que Dios hable a mi vida, y en segundo lugar, como el instrumento que Él es, como la palabra de Dios, para enseñar a otros, para instruir, para corregir, para exhortar. Pero solo yo no consigo interpretar la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios nos une a un cuerpo, y como Dios nos une a un cuerpo, que es la iglesia, nosotros como cuerpo de Cristo participamos de la interpretación de la palabra de Dios. Entonces, sí podemos interpretar la Biblia individualmente, pero somos limitados en el estudio, somos limitados en conocimiento, porque Dios así lo quiso. Entonces, necesitamos del cuerpo de Cristo, necesitamos de la iglesia del Señor para que seamos instruidos, para que seamos corregidos, para que seamos exhortados, para que podamos crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, la herramienta principal del estudio de la teología es la palabra de Dios, es la única, es todo lo que necesitamos. En realidad, la mayor parte de la interpretación bíblica puede hacerse tranquilamente con una versión de la Biblia, como la Reina Valera. Esta es la versión 1960. Yo cuando estaba en Venezuela usaba más la 95, me encantaba la 95, me parecía muy actualizada. Hoy en español uso más la Biblia de las Américas, que la tengo en la computadora, pero para estudiar en casa, en familia, uso la 1960. La NBI también es buena, a pesar de que tiene algunas controversias de algunas personas, pero a la hora de estudiar la Biblia, y eso es un detalle principal que quiero dejar, y con esto termino este video, es no use Biblias de paráfrasis, como la versión del lenguaje de hoy, Dios habla hoy. No es recomendable porque son paráfrasis. Lo importante son traducciones bíblicas que sean más unas traducciones literales, como la Reina Valera, o traducciones que sean literales con un toque dinámico, como por ejemplo en la NBI, que busca actualizar algunos conceptos para que sean más entendibles al lenguaje de hoy. Esas son las herramientas que podemos usar para estudiar teología. Espero que te haya servido. Esto es Teología al Día. Escúchanos a través de YouTube y las plataformas de podcast del propio YouTube, Deezer, iBook y Spotify. Una próxima oportunidad, inscríbete en nuestros canales para actualizarte con esta y otras herramientas que vamos a dar en las próximas semanas.